tardes, soy la doctora Mónica Núñez, soy directora del Instituto de Estudios de Posgrado en Medicina, soy médico estético egresada de la UNAM, me dedico a la medicina estética. Antes de iniciar voy a dar las gracias a la licenciada Rocío Acevedo, directora de Corporación Azteca, y a todos los participantes que me invitaron a este magno congreso para platicar con ustedes de un tema muy importante, la nueva normalidad, el regreso al trabajo. Entonces, si me pasan la primera diapositiva para que podamos platicar. Y entonces vamos a iniciar. Les comento, les puse en las diapositivas 3 sitios de internet que son fundamentales para todos los que estamos ya trabajando, reiniciando nuestras labores. Los deben de checar porque sobre todo donde está el sitio que es del IMSS, vienen los lineamientos que debe de tener cada sitio de trabajo para la reapertura. Inicio con esta diapositiva que me gusta mucho porque toda la plática se va a desarrollar en lo que tiene que ver con la protección. ¿Qué vamos a hacer después de estos meses que nos cambió la vida y nos cambió de muchas formas, nos encerró y a lo mejor hasta nos hizo valorar cuántas cosas bellas y hermosas tenemos y hemos tenido y que quisiéramos seguir teniendo? Vamos a hablar entonces de la enfermedad que nos tiene azorados, una pandemia. Una pandemia es una enfermedad y es una enfermedad infecciosa porque se propaga por prácticamente todo el mundo. Se dice que abarca una gran extensión geográfica, entonces es una enfermedad que puede ser mundial. Y esta diapositiva, pues me pone un poco triste porque estamos hablando que para el día de ayer había 202,000 personas contagiadas. Y si hiciéramos caso de lo que nuestro querido doctor Gatell dice, esta cifra se multiplica por 8. Y si son 200,000 casos por 8 son 1,600,000 personas que están confirmadas. Y fíjense todavía, si todavía esa 1,600,000, si fueran reales o mayor el número de casos, esto es exponencial y estamos pensando que hay aproximadamente 25,000 personas que desafortunadamente han perdido la vida. Entonces el mundo se está enfrentando a una enfermedad, a una pandemia por un virus que causa una enfermedad que se llama COVID-19 y México está involucrado. Y entonces estas cifras y todo esto que les voy a platicar es porque ahora vamos a entrar en una forma diferente de asociarnos, de trabajar, de divertirnos, de hacer las cosas de la vida diaria. Vamos a entrar a lo que se le llamó la nueva normalidad. Nuestra vida cambió, nuestro estilo de vida cambió. ¿En dónde? En nuestras actividades sociales, culturales, laborales, familiares. Ahora todo ya es diferente. Y les voy a platicar un poquito de lo que es el coronavirus, amén de que ya creo que todos somos expertos en la enfermedad. El COVID-19 es el acrónimo en inglés de coronavirus 16 y 2019 porque esta enfermedad se inició el año pasado por un virus al cual se le menciona como el coronavirus y es causada por una mutación que tuvo esta serie de virus que así se llaman y le pusieron SARS-CoV-2 porque son las siglas de síndrome respiratorio agudo severo. Esta enfermedad surgió en Wuhan, China, en diciembre del 2019, por eso así se le conoce, y el término coronavirus aparece por primera vez mencionado en el artículo de la revista Nature de 1968, y ya se hablaba de ellos, pero afortunadamente y desafortunadamente para nosotros en este momento no eran tan agresivos como lo está haciendo este virus. ¿Qué son los virus? Los virus son micropartículas, microorganismos de ADN y ARN que son material genético. Están revestidos con una cápsula de proteínas y los virus se
expanden porque al ser material genético y al entrar en la célula que también tiene material genético, pues ahí tienen perfecto como para poderse reproducir, encuentran lo que necesitan y entonces se expanden. Una vez que entran al cuerpo y encuentran el alimento propicio, el alimento genético propicio, ahí viene el contagio en grande. Los coronavirus, microscópicamente al microscopio electrónico, tienen una apariencia redonda, así como si fueran un solecito, y están rodeados de una corona, y les puse en esta parte cómo se ve la luminosidad del sol. Entonces esto permite que se vea como si el sol tuviera una corona y se le dice que el coronavirus se asemeja a una corona solar. Esta cepa de virus era desconocida, lo que hubo es una mutación y nuevamente les comento que nos azota ese síndrome respiratorio agudo que se llama SARS. Se dice que fue una zoonosis, y una zoonosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias, por virus, por hongos, en la que se transmite de los animales a los humanos. Parece ser que esto empezó en un murciélago y transmitió a la rata, y probablemente en el excremento, cuando se hace polvo, pasó al mono por inhalación. De ahí esta vía aérea fue contacto con secreciones, alguien que habla, simplemente cuando estamos nosotros platicando se siente un pequeño goteo minúsculo, gotículas que se esparcen por todos lados tan solo con hablar, y no se diga cuando se estornuda porque contamina todas las superficies que están a su alrededor. Aquí les muestro cómo empezó con un murciélago, probablemente con una rata, y pasó a algún mamífero. Ahora, esto es muy importante que lo balanceemos porque no vayamos a pensar que cada animal nos puede transmitir la enfermedad. Se dice que pueden ser gatos, vacas, aves, caballos y cerdos silvestres. No se tiene conocimiento de que en los caninos se haya presentado, pero lo cierto es que estos pueden infectar al humano. Entonces, la fuente primaria probablemente fue de origen animal, y Wuhan indicó, por esta serie de teorías que se daban de cómo se había dado en ese lugar el virus, que si en un laboratorio, qué sé yo, que se encontró en un mercado de alimentos. Básicamente era en un mercado de alimentos de tipo pescado y marisco, pero China confirmó después que también se contagiaba de persona a persona sin que tuviera que haber el primer contacto con animales. Esto se transmite de persona a persona infectada a través del aire, del calor al estornudar y al tocar o estrechar la mano de una persona. Y les comento, pues realmente los mexicanos, como somos apapachadores, nos encanta abrazar, que es lo que estamos esperando en este momento, poder volver a abrazar a nuestros seres queridos. Entonces, al transmitirse, al tocarse con las manos sucias la cara, esto se puede suceder, y aquí se los explico mejor. La persona infectada estornuda y lanza las moléculas del virus. No pasa absolutamente nada si cayó en el escritorio de alguna persona, tomó una taza y esta persona, si se lavó las manos y tuvo el cuidado realmente de lavarse las manos y no saludarse a nadie y no haber esa distancia que debe de haber entre nosotros, ahí se cortó el contagio. Pero si desafortunadamente tomó la taza y se tocó la cara, ahí se inició el contagio con esa persona que inicialmente nada más era portador. En México existen una serie de lineamientos que son a lo que voy a encaminar la plática para la ejecución del plan gradual a esta nueva normalidad. Y se nos ha señalizado de cómo lo vamos a hacer a través de semáforos. Esto es, decidieron tomar una serie de colores parecidas a un semáforo para que viéramos cómo vamos a hacerlo. Los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas urgentes para contrarrestar el contagio, y México lo hizo en esa misma forma. Los semáforos es para iniciar de forma progresiva las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales. ¿Qué es lo que se va a hacer? Garantizar la protección
de todos los usuarios, de la gente que trabaja a la gente que vamos a desarrollar, y es interactuar entre unos y otros para que no se suceda. En México, el Consejo de Salubridad hacia el 12 de mayo acordó entonces estas medidas en el diario oficial de la Federación, con este sistema de semáforos que les comento, y hacia el 20 de mayo ya estaba listo y preparado el plan de activación económica. Se ha dicho mucho si es que realmente, si está la pandemia tan intensa, debíamos realmente iniciar a trabajar o no. Yo creo que el gobierno le ha costado trabajo porque mucha gente tenemos necesidad de salir a trabajar, y lo que yo he pensado todo el tiempo es: ve a trabajar y de tu trabajo regresa, no te quedes a socializar, no es posible, no porque te hayan dicho que se disminuyó esa sana distancia o porque ya podemos salir, pensemos que nos podemos ir a tomar un café o que podamos ir a pasear a los centros comerciales. Entonces, este sistema de semáforos, aquí vemos cómo está la República Mexicana, está representada en estas partes donde están los triángulos rojos, el contagio está intenso, las partes anaranjadas, empezó a disminuir el contagio. Uno que otro triángulo lo tenemos en amarillo, que es un descenso moderado, y se supone que ojalá en el momento que podamos llegar a ese descenso franco, que es el color verde de adelante, es cuando podamos salir. Pero en medicina decimos algo, el doctor Gatell nos lo dice: sí y solo sí es permitido, y entonces ese sí y solo sí nos aventó a salirnos a 1000 actividades que hemos tenido. Por ejemplo, la del 10 de mayo, donde toda la gente salió a protestar por lo que decidió protestar, y ese contacto de una gente tan cerca de otra, muchos con cubrebocas, otros sin ellos, es lo que sigue manteniendo la curva tan alta de la infección. Nosotros estamos en este rubro en donde es salud, y ahorita les comento algo, probablemente ustedes están en esta situación de lo que es belleza. Se dice que puede uno hacer con todos los cuidados un servicio a domicilio cuando se esté en semáforo rojo, y hasta en un 50% solo con citas. Los que trabajamos en el sector de salud médico, sí tenemos oportunidad de trabajar todos los días con los lineamientos que les voy a platicar, y en las páginas que les comenté vienen toda clase de actividades, les decía, laborales, desde ir al centro social. Definitivamente ahorita no va a haber actividades deportivas, sin embargo ya encontramos a la gente corriendo en algunos lugares y muy cerca unas con otras, pero ahí podríamos saber qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es importante de esto que les estoy platicando? La emergencia sanitaria no ha terminado así, definitivamente no. En los centros de trabajo es un gran lugar en donde uno se puede contagiar. La convivencia que tenemos, ese relajamiento de darnos gusto de ver al compañero de trabajo, de ver a mi cliente que otra vez está regresando para que lo atendamos, eso produce relajamiento. Entonces no hemos terminado con esto. Continúa. Las medidas de salud son obligatorias tanto para la persona que está en un centro de trabajo y ofrece sus servicios, como también es obligatoria a la gente que nos visita. Aquí les puse este sitio en donde todos los que tenemos un lugar de trabajo debemos descargar e imprimir este comprobante, y lo debemos de tener pegado en nuestro negocio. Además nos va llevando puntualmente a qué medidas debemos de tomar según el rubro de trabajo que tengamos: minería, salud, restaurante, centro comercial, todo ahí nos dice qué debemos de seguir. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber importantemente? No sabemos si nuestro compañero que está aquí o acá adelante puede estar contagiado. Cuando tenemos un problema de vías respiratorias, debemos de pensar que generalmente una gripa puede durar 3 o 5 días, pero ya cuando estamos hablando del 5.º día, estamos hablando que va de salida. Si después del 2.º o 3.er día, sea joven o sea adulto, que ahí es todavía más severo, y avanzan los síntomas que ahorita les voy a explicar,
Entonces tenemos que tomar medidas. Si tenemos tos seca, cansancio, dolor muscular, estamos hablando de los síntomas comunes de la gripa, pero si esto ya avanzó a una fiebre de 38 grados, hay algo que ahí no está bien. Ahí tenemos que tomar las medidas necesarias y suficientes de por lo menos hablar con nuestro médico y decirle, ¿qué hago? Porque cuando la enfermedad empieza y nos toman una prueba para saber si somos negativos o positivos, ya por lo menos pasaron 5 días, la enfermedad se agravó y cuando la gente llega a los centros hospitalarios y se queja de que no hay pues cupo o que no lo atendieron bien o que le dieron preferencia, es porque la gente ya va con la enfermedad muy avanzada. Esos 5 o 7 días son fundamentales, tenemos que hacer algo. Y están los síntomas que todavía agravan más la enfermedad, dolor de cabeza, dolor de garganta, se complica con un dolor abdominal porque los virus también causan problemas gastrointestinales y pueden ser diarreas y deshidratación severa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo más importante es lavarnos las manos, el estornudo de etiqueta. Ahorita les voy a comentar algunas cosas muy puntuales sobre esto, no tocarnos la cara y limpiar y desinfectar frecuentemente el área donde estamos con una serie de implementos. Fundamental, cuidar a nuestros adultos mayores, todas las personas que tenemos también ya cierta edad y que salimos a trabajar, nosotros mismos y cuando regresemos a casa. Entonces estamos entrando en lo que se conoce como la nueva normalidad. ¿Qué es esto? Una serie de lineamientos para personas en los establecimientos y sitios de trabajo. Vuelvo a comentarles que aquí están estos lugares de internet para que podamos informarnos y en verdad han hecho un gran trabajo la gente en materia de salud. Cuando uno abre y ve todo lo que se nos explica desde los niños hasta los adultos, de verdad qué gran trabajo. No seamos ingratos y digamos que no se están haciendo bien las cosas cuando nosotros no hemos decidido poner de nuestra parte y estamos en la calle haciendo lo que no tenemos que hacer. Entonces la empresa debe de seguir una serie de lineamientos, el usuario debe de hacer una serie de lineamientos para la atención al público y yo se los voy a platicar de manera muy puntual y nos vamos a ir. De tal manera que estoy señalando lo que el documento que ustedes tienen que imprimir y tener ahí, lo sepan más rápido y en forma más sencilla. ¿Qué debemos de tener? Un medidor de temperatura de estos de tipo infrarrojo. Si el paciente ya está presentando una temperatura de 37,5, definitivamente como prestadores de servicio le vamos a decir que estas pequeñas preguntas de ¿te has sentido mal? ¿Has estado cerca de alguien? ¿Por qué? Porque estoy detectando que tienes la temperatura alta. No le tengan miedo a los termómetros de infrarrojo porque la gente hace una serie de ideas con respecto a la emisión de los rayos, no pasa nada con ellos. Entonces, esto es un dispositivo ideal para medir la temperatura sin tener que tener contacto. No se pueden utilizar los termómetros digitales porque estos se tienen que aplicar directamente a la piel y pueden ser parte del contagio. Entonces, la emisividad que tiene el infrarrojo quiere decir que tanto penetra a la piel. Es una cosa muy sencilla. Si no quieren que llegue hacia la cabeza, nos pueden tomar la temperatura en cualquier parte del cuerpo. De hecho, sirven para medir la temperatura de cualquier superficie. Otra cosa que debemos de tener en nuestro negocio es un tapete sanitario. Los hay de diferentes formas, se pueden utilizar diferentes sustancias como esta que les menciono aquí, que es un Bacticel, que es un germicida extraordinario, quita hasta el 99% de microorganismos. Simplemente ya sabemos que si con un buen lavado de manos, agua y jabón, entonces en estos tapetes que se utilizan estos químicos, son perfectamente ideales para que la gente pueda ingresar a nuestros sitios de trabajo. El equipo de protección personal es fundamental. En nuestra empresa depende de a qué nos dediquemos, pero yo siempre les digo a mis alumnos que tan solo con ver a una persona vestida de blanco o que tiene filipina o que usa cosas desechables, quiere decir que me está cuidando a mí porque está poniendo en el sitio donde me voy a acostar algo que una vez que yo salga se va a depositar en el bote de basura. Todo centro de trabajo tiene que tener
como mínimo cubrebocas, careta, cubrebocas y careta, más especializado gorro y guantes, y ahorita les voy a explicar cada una de estas cosas, pero aquí les muestro. O sea, el ideal es los gogles, el gorro, el cubrebocas, porque esto evita que llevemos las manos a la cara, y les pediría que se vean entre unos y otros y vean cuántas veces nos llevamos las manos a la cara y cuántas veces decidimos reacomodarnos el cubrebocas. Hay en algunos centros especiales donde se necesita todavía más protección. Bueno, hay este tipo de overoles que son totalmente impermeables con una serie de sustancias para poder estar más a gusto en el sitio de trabajo y saber que estamos protegidos. Cuando trabajamos en el área de la salud, lo mínimo que debemos de tener o es la bata blanca, que esa se queda en una bolsa y se lleva para lavarse, no se utiliza nuevamente algún implemento de tela, o por lo menos este tipo de uniforme desechable en el que nos cubre todo y que permite que se deseche y que podamos utilizar nuestra ropa, y hacia el camino a la casa estamos seguros por la ropa que usamos diferente en el centro de trabajo. Hay diferentes tipos de uniformes que se pueden utilizar de acuerdo a la actividad que nos estamos dedicando. Otra cosa que es muy importante que se tenga es, al entrar, gel antibacterial, el cubrebocas, como se los mencionaba. Hemos hablado también o hemos escuchado de las máquinas de ozono para sanitizar nuestra ropa, nuestro medio ambiente. Son costosas, podemos utilizar este tipo de químicos a través de cítricos que contienen antioxidantes magníficos, no dañan la ropa. Terrible cuando estas máquinas que pusieron en el centro al inicio, nosotros estamos contentos de que nos íbamos a poder limpiar efectivamente, pero los químicos o el aire que despiden lastimaban los ojos. Este tipo de sanitizantes cítricos son muy adecuados porque además el cabello de tanta lavada diaria por ir a trabajar se lastima. Es una forma de protección. La sala de espera debe ser exclusiva de la gente que nos visita, y los asientos deben de estar de forma alternada. En los lineamientos nos dice: aquí tienes que tener gel antibacterial, acá tienes que tenerlo, acá. En todas partes debemos de repartir este gel y debemos de tener una señalización, que es la orientación mediante símbolos, iconos cromáticos de cómo actuar en un espacio determinado, en dónde le van a tomar la temperatura, en dónde se puede lavar las manos, donde use el dispensador del gel y las otras medidas que estamos adoptando en nuestra empresa. La sana distancia, yo creo que nos las van a mencionar hasta el cansancio, es fundamental ese 1,5 metros, pero además también tiene que tener una señalización. Tenemos que tener una serie de botes para desechar cualquier resto de basura, sobre todo los que tienen contacto con la piel del paciente, como puede ser un pañuelo desechable, como puede ser el cubrebocas. No podemos permitir que la gente tome su cubreboca y lo ponga en nuestro escritorio. Podemos tener alguna charola, algún tipo de recipiente, en donde si se lo tiene que quitar porque lo vamos a revisar, ahí lo pueden poner, ya después vendrá el lavado de ese recipiente. Y estos botes de basura en donde se puede levantar la tapa mediante el pie, esos son ideales para tenerlos. Y también les recuerdo que hay algunos otros tipos de bote de basura que tienen específicamente, son para residuos corporales. Debe de haber una ronda de limpieza constante e intensiva, de eso se pone uno de acuerdo, cada cuánto debemos parar un poco para poder limpiar las superficies. Entre menos objetos haya en esa superficie de trabajo, como puede ser el escritorio, la mesa, las áreas de comida, hay que sanitizarlas. Se pueden utilizar toallas, toallas de papel, me refería a toallas húmedas. Esto es muy fácil para limpiar, se desechan. Debemos de tener otros tipos de químicos según en lo que trabajemos, y se puede tener implementos en donde podamos traer cargando nuestros
artículos de trabajo. Todas las superficies deben de ser desinfectadas con algún sanitizante como el Bacticel o alguna otra marca, no es en especial, pero deben de ser limpiados perfectamente. Las cosas que recibimos en la paquetería, hay que tener mucho cuidado con los guantes porque no nos hacen diferente el contagio. Finalmente es un plástico. Mucha gente no se va a lavar los guantes porque piensa que está protegido. Cualquier químico se mete en un aspersor, limpiamos el paquete que nos van a dar por todas las caras. Y quiero comentarles, un guante, una vez que se utilizó, entra uno con el dedo, lo voltea, uno jala por acá, el otro guante los engloba, van a la basura. También debemos de evitar compartir con nuestros compañeros de trabajo el celular, ni siquiera para mostrarle, mira, te quiero decir este tipo de WhatsApp que me mandaron, o préstame tu pluma, o préstame tu teléfono en un momento. Todos deben de tener una limpieza, pues por lo menos cada 2 horas, y no los podemos compartir con nuestros compañeros. Las barreras físicas son importantes. Si no tenemos la posibilidad de tener esa sana distancia, se pueden hacer barreras físicas a través de acrílicos o plásticos, tienen un precio muy aceptable para poderlos utilizar, y las hay muy sofisticadas, como las que les decía, que despiden algún tipo de químico o gas para que nos podamos desinfectar la ropa o lo que traemos en el trabajo. El usuario también tiene que tener medidas suficientes y necesarias para que lo podamos aceptar. Si un cliente o un usuario no nos permite tomarle la temperatura, no quiere ponerse el cubrebocas, no puede pasar, ya ni siquiera es porque sí o no le permitamos. Por lineamiento gubernamental no puede entrar alguien sin el cubrebocas o sin sanitizarse o sin que le hayan tomado la misma temperatura. Para mí, esta es la diapositiva más importante, porque ¿cómo se interrumpe el contagio del virus? Lavamos las manos. No hay de otra. Lo más sencillo, lo más práctico, y es muy, muy fácil hacerlo. Y se los explico brevemente. Primero las palmas en un movimiento rotatorio, se entrecruzan los dedos en una y otra mano, se lavan las uñas, los pulgares, y se utiliza una toallita de papel que va a la basura. No hay que tocarse la cara, no hay que tocarse la cara por ningún motivo. Es más, cuando se usa algún tipo de lente protector o una careta, estamos evitando llevarnos las manos a la cara. Hay que utilizar el estornudo de cortesía. Nada más les recuerdo que en el momento en que la gente estornuda de esa forma, también puede dejar depositados los virus si es que no traía un cubrebocas. Todo mundo, tanto la gente que trabaja como la gente que entra, debe de ingresar con un cubreboca, pero la situación que aquí les pongo es que es obligatorio ingresar y mantener en todo momento este implemento. Los cubrebocas son obligatorios y no hay forma de retirarlos mientras esté en esa estancia. No se debe de tocar la mascarilla, no se debe de tocar la mascarilla. La gente toma, y por eso es que está tan criticada este asunto de que si me sirve o no me sirve. Si yo me pongo una mascarilla, la toco de en medio, está la saliva, algún escurrimiento nasal, y la subo una vez y la subo otra vez con las manos, y si por algún motivo no utilicé las cosas, ese cubrebocas que subió y bajó, que lo tuve abajo de la nariz o abajo en el cuello, ya no protege. A lo mejor nada más de expedir las gotículas, pero por eso es que no te sirve si te lo tocas, te lo pones y no te tocas la cara todo el día, lo desechas en un recipiente cerrado, y cada vez que lo vayas a desechar, te lavas las manos. ¿Cuántas veces? 80, 100 veces al día. Hay diferentes tipos de mascarillas o cubrebocas. Se dice que los N95 son los que más
nos protegen y efectivamente, sobre todo se utilizan para el cuerpo médico porque se puede mantener el contagio a través de los virus. Estos han cambiado y han sido diferentes porque cuando uno utiliza un N95 es como un chupón que se adhiere a la cara y entonces cuesta trabajo respirar. Conforme uno los va utilizando, se va uno acostumbrando a ellos. Ahora los hacen con respiradores. Estos se hacen con una fibra electrostática de polipropileno no tejida, que impide el paso de las partículas. ¿Y por qué no tejida? Porque entre los tejidos ahí se puede quedar el virus. Entonces es más plana y tiene varias capas. La N significa que estas partículas no se van a poder filtrar y el 95 es que no permiten el paso de partículas más pequeñas, o sea, ni siquiera visibles a nuestros ojos, de 0.3 micrones, o sea, nos están protegiendo en un 95%. ¿Cuáles nos protegen? Pues realmente tenemos que buscar cómo sean, de tela, de 3 capas, N95, con respiradores o no, esa protección debe estar en nuestra cara. ¿Cuáles son mejores? Lo que sucede es que los N95 son de fabricación, se fabrican en Estados Unidos por corporaciones de diferentes formas, y los KN95 se hacen en China. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos más especificaciones para esto y desconocemos más de estos. Para mí son buenos, unos u otros, y a veces nos han dicho que las cosas chinas no son tan buenas y muy buenos los KN95. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, estos, al estar tan adheridos a la piel, nos protegen más. Los azules nos protegen menos porque aquí queda si no los adherimos o no, el pequeño filamento que tienen no lo unimos a nuestra nariz, entonces dejan esos huecos. Estos no sirven. Son muy lindos, se ven muy bien, pero no sirven. ¿Cuáles nos sirven? Cualquiera de estos. Sin embargo, ahora he oído algunos anuncios que se hacen, algunos que son lavables con algún tipo de plástico. A lo mejor también ahora a los médicos nos toca aprender que vienen otras tecnologías. ¿Qué es lo que funciona? Que lo traigas puesto. ¿De qué material? Del que sea, pero que lo traigas puesto y que no te toques, que no lo muevas. Lo tienes que acomodar, lo acomodas de aquí. Así es que los guantes, en el caso de la empresa y el usuario, voy a entregar un documento, lo puedo recibir con algún tipo de guantes, con algún tipo de dedal, tomando el documento, se hace la limpieza del material que llegó, nos quitamos los guantes y los desechamos, entonces son un buen implemento. Pero hay gente que después de utilizarlos se puede tallar los ojos, entonces hay que tener también cuidado con ellos. La careta. Hay muy sofisticadas, todo el mundo las deberíamos usar, nos cuesta un poco de trabajo porque nos creen exagerados, no hay que exagerar, son importantes en nuestro sitio de trabajo y a veces cuando vamos al banco, al centro comercial, sería ideal que las utilizáramos. Finalmente, aquí ya me voy a detener y quiero comentarles algo. Esta es una enfermedad terrible, este es un pulmón sano. Vean las ramificaciones de los bronquios, de los bronquiolos, de los alveolos. A veces a nosotros los médicos decimos qué preciosa radiografía de poder ver un pulmón tan sano. Y qué tristeza nos puede dar ver un pulmón en donde ya tiene infiltrados de tejidos, ya hay una gran destrucción. Fíjense, aquí ni siquiera ya la imagen se presenta porque hay una gran destrucción de tejido. No sabemos qué secuelas va a dejar. Hay gentes que la padecieron y afortunadamente salieron del hospital. Se dice que los jóvenes tienen más suerte porque su sistema inmune es mejor, porque no se desarrolla o avanza el contagio, porque a lo mejor un joven no ha padecido diabetes, hipertensión, obesidad, no, pero no sabemos qué secuelas va a dejar. Es una enfermedad tan nueva que no sabemos. ¿Qué estamos esperando? Así todos estamos pensando en que
va a haber una vacuna, que esto va a detener el contagio, hay una serie de terapéuticas para él, pero es una enfermedad muy triste porque una vez que la gente grande ingresa al hospital, probablemente no vaya a ver a su familia. Una de mis alumnas hizo un poema de algo que dice, se nos están yendo. Y sí, efectivamente, una vez que ingresas al hospital es muy, muy triste, ¿sí? Saber que ese familiar que llegó a la intubación probablemente no lo vamos a volver a ver. Por eso es que cuando un paciente intubado sale por el pasillo hacia la salida del hospital, por supuesto que hay que hacer ovaciones y aplaudir que lo logró. Los riesgos, muchos. Desde el menor, cuando les decía 3 días, pero si dejamos avanzar, los riesgos son grandes. Por ahí de mi segunda o tercera diapositiva hablé sobre la protección. Todo esto que les mencioné, pues es la serie de lineamientos que tenemos que hacer para protegernos. ¿A quién? Primero, a mí mismo. Y si yo me protejo, mi empresa está bien, la gente que viene conmigo tiene la confianza de ver que está un ambiente pulcro, pues se va a sentir muy cómoda y va a seguir viniendo. Entonces me estoy protegiendo, protejo a mi familia, protejo a la gente que trabaja conmigo y qué bien que pueda proteger a la gente que me está visitando. Inicié con esta diapositiva diciendo que es protección. Yo creo que es una forma de darle amor a toda la gente que está alrededor de nosotros. Les agradezco haberme permitido estar con ustedes y poderles platicar un poquito e intentar que cambiemos un poco el chip con respecto a esta enfermedad. Muchas gracias.